SER Podcast. Fuego en las trincheras, hace frío, no estás tú. El miedo se hace fuerte, abrazado a mi fusil. Nieva en el frente, el invierno despertó. Las lágrimas se hielan, se retuerce el corazón. Blanca Navidad a 1000 millas de ti. Esta Navidad el cielo es mi jardín. Hola, buenas tardes. Está visto que el cerebro juega su propio partido y a veces establece conexiones de lo más curioso. A mí este mediodía, al conocer los argumentos de la sentencia con la que el Tribunal Supremo condenó e inhabilitó hace ya casi 3 semanas al fiscal general del Estado, me ha venido a la cabeza la imagen de una gran bola de nieve, la imagen de una luz. Debe ser porque la Navidad está cerca, porque algunas montañas ya vuelven a ser montañas nevadas, o porque las estaciones de esquí empiezan a abrir sus instalaciones, por lo que sea. Pero no me miréis con cara rara. Isaías, Marta, buenas tardes. Hola, buenas. Me ha hecho gracia lo de montañas nevadas. Sí, claro. Por lo que sea, he visualizado ese fenómeno de una masa de nieve inestable que se desprende de una ladera empinada y provoca una avalancha que arrambla con todo lo que se le pone por delante. Aquí el origen de la avalancha fue un bulo, una piedrecita, un bulo, una mentira, reconocida por su propio autor, el jefe de gabinete de la presidenta de Madrid. A partir de ahí empezó a rodar la bola y a rodar, y como buena luz, pues ha provocado unos destrozos considerables. No solo para Álvaro García Ortiz, claro, sino que todo este episodio ha enfangado y ha tensionado aún más, que era difícil, pero lo ha hecho más, el debate político. Ha transmitido un mensaje inequívoco de que aquí, al menos para algunos, vale todo. Ha dañado también la imagen y la reputación de la justicia, porque una parte de españoles aplauden la condena al fiscal, de españoles y de medios, pero hay otros que la consideran, y no son pocos, un auténtico atropello. No me parece a mí que la imparcialidad de la justicia, a su máximo nivel, salga precisamente reforzada, o al menos es mi opinión. Por no hablar de la escasa o nula credibilidad que el tribunal otorga a los testimonios de varios periodistas. No ha servido de nada que uno tras otro negaran cualquier comunicación con Álvaro García Ortiz. Ni caso. Y lo peor de todo, es que no creo que la bola de nieve haya dejado de rodar, o sea que puede seguir creciendo, porque de entrada el fiscal condenado puede apelar al Constitucional o a la justicia europea, que forman parte de nuestro entramado jurídico, y después porque este bocado es demasiado suculento como para que desaparezca de la conversación pública a todos los niveles. Y continúa, por lo tanto, sembrando inquina por los 4 costados. En resumen, iba a decir un desastre, pero para no pecar de tremendismo diré que todo lo que ha ocurrido, desde luego, no me parece que sea una buena noticia. Miguel Ángel Campos, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Carlos. Por alusiones. ¿Cómo estás? Bien, no, de verdad, bien. ¿Cómo estás? Bien, bueno, triste de ver el comportamiento de la justicia. Triste de ver cómo se vapulea el Estado de Derecho. Te voy a ser sincero. Nunca había sido tan contundente ante una resolución judicial. Nunca había visto una resolución judicial como esta en más de 25 años como periodista de tribunales, en la que se coge lo que se interesa y lo que no se descarta. Y en cómo se miente abiertamente en una resolución judicial por parte de la mayoría del tribunal. ¿Cómo es posible que el tribunal, páginas 129 a 132, diga como hecho probado que el fiscal general filtró el correo famoso del 2 de febrero a Miguel Ángel Campos y la cadena SER por la existencia de una llamada de 4 segundos? Una llamada que no fue contestada, una llamada que fue perdida, realizada por este periodista al fiscal general del Estado a las 21:38, antes que el fiscal general del Estado tuviera ese correo electrónico. ¿Y cómo es posible que, bien, si tenemos esos hechos y se dice que ese es el origen de una comunicación, el inicio de una posible posible de una comunicación, ¿no? Pero dice que esa tarde-noche que existió un contacto
con la Fiscalía General del Estado y transcribió literalmente el correo y conocía la próxima divulgación de la nota de prensa de la Fiscalía. Lógicamente, yo hice mi trabajo, que era hablar con todos o intentar hablar con todos los involucrados en una información. Y hablar también con la Fiscalía General del Estado, que es la que, bueno, pues nos acaba comunicando que al día siguiente habrá una nota de prensa y se incluye en la información. Por incluir esa segunda pata de la información, quiere decir que toda la filtración ha partido de la Fiscalía General del Estado. Y por una parte, llama mucho poderosamente la atención que digan eso, lo cual en teoría es decir, o en principio es decir, que no creen en tu testimonio, y luego en las páginas 146 y 161 vienen a corroborar que mi testimonio fue verídico. Bueno, es que si no fuera así, te estarían pidiendo responsabilidades por haber mentido. Claro, es que no lo hacen. Claro. O sea, llama la atención primero eso, que en principio, si realizan esa afirmación tan seria, que sugieren que por esa llamada de 4 segundos, por existir esa comunicación, el fiscal general del Estado pues me filtró por otra vía, ese correo por otra vía. Otra apreciación. Si consideran que efectivamente por otra vía pudo filtrarme ese correo, o sea, por WhatsApp, ¿por qué ni en la fase de instrucción del magistrado Ángel Hurtado, ni tampoco ninguno de los 7 miembros del tribunal o su presidente Andrés Arrieta durante el juicio oral, por qué ninguno de ellos me pidió, como suelen hacer también los tribunales, señor Campos, ¿tendría usted la amabilidad de mostrarnos su WhatsApp con el fiscal general del Estado? No hubiera tenido ningún problema en mostrarles mi muro de WhatsApp con el fiscal general del Estado. Hubieran visto que efectivamente no había WhatsApps entre el fiscal general del Estado y yo, no había tampoco llamadas de WhatsApp entre el fiscal general del Estado y yo. Probablemente no me lo pidieron porque se les habría desmontado el relato que pretendían montar después. ¿Sabes si va a dar algún paso Álvaro García Ortiz? Todavía no sabemos, ¿no? Al Constitucional todavía no sabemos. No he hablado con él. Lo lógico es que después del incidente de nulidad, que ahora sí seguramente van a tardar meses en resolver el Supremo, han sido muy rápidos en el juicio y muy rápidos en la sentencia, pero tardarán meses en resolver el incidente de nulidad. Seguramente el Álvaro García Ortiz, según comentan pues algunas personas de su entorno, pues recurrirá esta decisión al Tribunal Constitucional, pero de momento todavía está leyendo la sentencia y analizando pues qué es lo que puede hacer su defensa respecto a este fallo. Y lo que decías también, efectivamente, si sugieren que he mentido, yo y el resto de periodistas, porque no se cree ningún relato, a pesar de que nos digan que sí, que efectivamente no está en juego la credibilidad. Sí, no está en juego la credibilidad de los periodistas, pero no han creído en nuestro relato. Si no creen en nuestro relato, efectivamente hemos mentido en un juicio oral, según dicen ellos, pues que deduzcan testimonio. ¿A qué esperan para deducir testimonio? Y que un juzgado ordinario de Madrid pues intente demostrar que efectivamente Miguel Ángel Campos y el resto de periodistas que hemos declarado como testigos han mentido en ese procedimiento. ¿Por qué no lo hacen? Porque iba a resultar tremendamente difícil, y además es incontrolable, que un juez de Plaza Castilla, de otro lugar, pues en base a la ausencia evidente de pruebas de que hemos mentido, nos condenaran por un delito de falso testimonio. Y si no hay condena por delito de falso testimonio y se archiva ese procedimiento, se cae también la sentencia contra el fiscal general del Estado por lo que respecta a la filtración de ese correo del día 2 de febrero. Esta tarde en hora 14 hemos hablado con el magistrado Joaquín Bosch, que subrayaba algunos aspectos, entre comillas o sin comillas, discutibles esta sentencia. Desde el máximo respeto al Tribunal Supremo, que es el único competente para decidir, y eso debe ser acatado sin perjuicio de los recursos que puedan presentarse. La sentencia tiene aspectos que son discutibles jurídicamente. La muestra más clara es que hay un voto particular de 2 magistradas que es bastante crítico con la argumentación y, entre otras cosas, plantea lo que estás comentando, que hay periodistas de 4 medios distintos, son muchos medios, periodistas de reconocido prestigio, de larga trayectoria, entre ellos el propio Miguel Ángel Campos de la cadena SER, que han prestado un testimonio sin que se haya deducido por falsedad ninguna causa contra ellos, que han declarado que el fiscal general, de la manera que se produjeron los hechos, no pudo ser el filtrador porque no era su fuente, ¿no? Estas declaraciones, yo creo que la valoración puede ser insuficiente y al mismo tiempo también no hay prueba directa, eso lo reconocen los 5 del voto mayoritario y las 2 discrepantes, no hay prueba directa, y la prueba indiciaria que se valora para condenar también es más bien débil y está más en el espacio probablemente de la sospecha que de llevar a una conclusión lógica que te llega a creer necesariamente
que el fiscal general o alguien de su entorno, cuyo nombre tampoco se ha dicho, pudieran ser los responsables. Pero bien, esta es la valoración que hace el Tribunal Supremo y tendremos que ver el previsible recurso ante el Tribunal Constitucional. Claro, antes hablabas de un alud, Francino, lo que pasa es que ha sido un alud además por fascículos, ¿no? Porque primero llegó el fallo, antes de conocer la sentencia, hemos tenido que esperar a conocer la sentencia, sospechábamos que iba a ser algo parecido a lo que hemos podido leer, pero el asunto es que esta indignación y estas dudas que tú planteabas, que planteaba Miguel Ángel Campos y que está planteando un montón de gente, también se plantean dentro del propio tribunal. Hay 2 votos discrepantes de magistradas que están igualmente cualificadas que sus compañeros y que han visto el mismo proceso que hemos podido ver casi todos, casi en directo, ¿no? Yo recuerdo cuando estudié Derecho Penal, esta máxima del derecho, ¿no? Que es indubio pro reo, que haya 2 magistradas que emiten un voto discrepante significa que tienen dudas, dudas razonables y dudas sustentadas, ¿no? No tienen ninguna duda. Bueno, ya, ellas. Dudas sobre la sentencia, sobre la condena. Entonces, yo creo que en un caso tan peculiar como este, en el que por primera vez en la historia se sentaba en el banquillo y se condenaba a un fiscal general del Estado, lo menos que se podía haber esperado del Tribunal Supremo es, al margen de otros argumentos y de otros hechos probados, la unanimidad, ¿no? Y esta unanimidad no se ha producido. Y no se ha buscado, porque en apenas una semana menos, en 4 días hábiles desde que el juicio quedó visto para sentencia, se emitió ya el fallo, se dio a conocer el fallo. No se ha buscado esa unanimidad. La pregunta también es esa, ¿por qué no hubo más deliberaciones? ¿Por qué no hubo un intento de buscar una unanimidad para ofrecer a la ciudadanía, que es a quien se deben los jueces, una sentencia sólida, que no fuera sometida después a discusión? Tal vez, porque si alargábamos a lo mejor el debate y se deliberaba demasiado, en lugar de 5-2 podía haber acabado la deliberación 4-3. A lo mejor eran convencidos alguno, ante la escasez de argumentos que estamos viendo, alguno de los 5 podía haber sido o podía haberse unido a la minoría discrepante y hubiera sido todavía mucho peor. Y bueno, simplemente para concluir por lo que a mí respecta, es curioso cómo viene a decir que mentimos, viene a decir que Miguel Ángel Campos mintió, lo viene a decir en esas páginas de 129 a 132, y cómo después son capaces de decir justo lo contrario. Páginas 146 y página 161 vienen a avalar el testimonio dado tanto en instrucción como en el juicio oral, respecto a que tuve acceso al contenido del correo por la tarde, que fui en el taxi, hacen una referencia a los magistrados expresa a ese relato de hechos que lo corroboran. Si es cierto eso, si es cierto mi relato, ¿para qué iba a necesitar Miguel Ángel Campos que el fiscal general del Estado le filtrara por la noche el correo si ya tenía el contenido del mismo desde las 4 de la tarde de ese día? No tenía ningún sentido. Y bueno, ahí lo vemos, ¿no? Lo estábamos comentando también antes a micrófono cerrado, cómo la propia sentencia concluye diciendo que o bien el fiscal general o alguien de su entorno pudo filtrar ese correo electrónico. ¿Pero de qué estamos hablando? Es que eso es lo que no se entiende desde la ignorancia del mundo de la judicatura y del derecho. Tienes que tener el culpable claro. Claro, o filtra, debe estar definido. O filtra el fiscal o alguien de su entorno, pero ¿quién? ¿O es delito? Y con su autorización. ¿Dónde está la autorización dada? ¿Dónde aparece el mensaje en el que el fiscal general del Estado autoriza, da la orden a alguien de su entorno y quién para filtrar ese correo electrónico? No aparece, no está. Y o es delito que publica al día siguiente la nota de prensa o no lo es. Sí. Quiero decir, el voto particular de las 2 magistradas dicen que no lo es. Esto sí lo es. O es delito o no lo es. Entonces, toda esta ambigüedad, desde la ignorancia, insisto, no se entiende nada. Y no ayuda en nada. Y no ayuda en nada a nada. Si había es que, claro, nos olvidamos del proceso, ¿no? Pero si había una intención de la Fiscalía General del Estado para actuar contra el novio de Isabel Díaz Ayuso, teniendo ese correo 15 días antes, ¿por qué espera al momento en el que el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso difunde el bulo para soltar esta filtración? La filtración no tiene ningún sentido, ¿no? Desde ese punto de vista. Pero bueno, es eso. O sea, yo creo que... Y lo peor es que la bola va a seguir rodando. Va a seguir rodando y la reputación de las instituciones
en general, Ese es el y tema. ahora intento, en fin, que nos elevemos un poquito por encima de la bronca y el cabreo que hoy algunos tienen por razones justificadas, es que va a continuar. Sí, Y así eso es. algún día alguien tendrá que intentar Así frenarlo. es, porque es inexplicable y cualquier Bueno, pues ciudadano esto ya medio sabemos. que se acerque y lea, Que sí. y lea esta sentencia que es pública, pues bueno, va... Que larga, por cierto, ¿no? que 180 folios, ¿no? Sí, Joder. cuando resulta muy difícil, de justificar una sentencia, Bueno. pues la verdad es que No se sigas, ya se emplea muchísimo papel para poderla contar. Y qué poca condena para un asunto tan grave, Ya. tan presuntamente Ya. grave, ¿no? Exacto. Es decir, parece que lo único que se buscaba era la inhabilitación Sí. y seguramente a lo mejor si el fiscal general del Estado hubiera dimitido, a lo mejor la sentencia hubiera sido distinta, ¿no? Miguel Ángel Campos, O tal vez no hubiera habido ni juicio. un abrazo muy grande, amigo, y cuídate. Hasta luego. Chao. Cuando pierdas toda tu energía, cuando sientas que no puedes más, cuando no tengas ni mascarilla, vivas por y para los demás. ¿Os acordáis que el viernes recuperamos esta canción que compuso una doctora en plena pandemia, en la época nefasta del confinamiento? En la letra de esa canción se recordaba cómo a las 8 de la tarde salía todo el mundo a aplaudir a los sanitarios, y ya el viernes aprovechamos para dar lectura a una carta al director del País que firmaba una médica de Andalucía, se llama Laura Castro, donde decía, entre otras cosas, a partir de la huelga que se ha convocado hoy, que son 4 días, la tercera huelga de médicos, decía: solo queremos ser médicos, no queremos dañar a nuestros pacientes, sois nuestra motivación, solo queremos ser personas normales, no somos ni queremos ser superhéroes ni semidioses, no somos superhéroes y no podemos más. Laura Castro, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿Qué Carlos. tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, aquí afrontando la huelga como podemos. Decías en la carta que eres médico del sistema andaluz desde hace 11 años, ¿no? Sí, hice la residencia y continué justo al finalizarla. Oye, ¿y en este tiempo la cosa ha ido a mejor o a peor, sinceramente? Pues la sensación es que la cosa ha ido a peor. Ha ido a peor yo creo que un poco en todos los sentidos. También puede influir que vamos siendo todos más conscientes de cuáles son nuestros derechos laborales. Parece que la población avanza hacia pues tener mejores jornadas, mejores horarios, más derechos laborales en general, o por lo menos es un intento, y nosotros en cambio no vemos representados esas mejoras en nuestros derechos laborales. Entonces, eso unido a la falta de financiación y los problemas de recursos, pues parece que nos está orientando a una devaluación importante de la sanidad pública. ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo es una jornada de trabajo tuya? Bueno, pues en una jornada de trabajo mía y de la mayor parte de los médicos, nosotros tenemos una jornada ordinaria de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde, y bueno, podemos añadir, a veces añadimos horas de continuidad asistencial en horario de tarde, ya sea pues para pasar consultas, quirófanos de tarde o técnicas diagnósticas. Y luego, bueno, aparte tenemos las famosas guardias de 24 horas, que Pero pueden ser no habían bajado a 17 las de 24, o tenían que bajar. Bueno, realmente hoy por hoy las guardias de entre semanas son ya de 17 horas, porque nosotros lo que hacemos es trabajar en nuestra jornada ordinaria hasta las 3 de la tarde y a partir de las 3 de la tarde empieza la guardia. Pero al final sumas 17 más las 7 horas de la jornada ordinaria y son 24. Y las de fin de semana se mantienen, incluso en el borrador del Estatuto Marco que ha salido publicado, mantienen las guardias de 24 horas en festivos y fines de semana. Entonces, y bueno, esas guardias pueden ser, pueden ser, dependiendo del servicio, pues podemos hacer 4, 5, 6 guardias al mes, o en época vacacional incluso más. Así que pues, en una semana de trabajo normal, si hacemos, por ejemplo, una tarde, además de nuestra jornada ordinaria, y una guardia de fin de semana, algo que es bastante habitual, acumulamos 64 horas de trabajo a la semana, que se pueden convertir, pues si hacemos más guardias, en 80, 86 guardias. Y claro, esto pues es agotador para nosotros y, como comprenderás, pues muy peligroso también para los pacientes. Claro, repasando el contenido de tu carta del otro día, estaba este tema de las jornadas normales de trabajo, estaba el tema de la conciliación, estaba el tema de los sueldos dignos. Si tuvieras que ponerlo por orden de importancia, ¿qué es lo que más os pesa a la hora de reivindicar?
Pues lo que más nos pesa es probablemente la falta de descanso. Ya. No tenemos un descanso acorde, el acumular tantas horas seguidas de trabajo pesa muchísimo, es un trabajo que implica una situación de alerta constante. Si tienes un momento de mínimo descanso, siempre tienes que estar alerta para literalmente pues salir corriendo a solucionar una urgencia. El descanso para nosotros es fundamental mejorarlo, reducir las horas de trabajo continuado. En cuanto también a la cotización, al final estás trabajando muchísimas horas y esas horas tributan en nuestros impuestos y en cambio no cotizan a la Seguridad Social las horas de guardia. Entonces ejercemos muchísimas horas de trabajo que no nos contabilizan. Ya. Y bueno, y ya aparte también, todo hay que decirlo, pues la retribución de la hora de guardia está por debajo de la retribución de la hora ordinaria. Entonces, pues todo suma. Oye, Laura, déjame preguntarte una cosa para terminar, que sé que es un poco personal, pero si quieres la contestas y si no, no. Esta huelga a ti de 4 días, ¿cuánto te cuesta? Mira, es que estamos hablando hace un ratito de la justicia y tal, una huelga de jueces que se convocó de forma bastante insólita hace un tiempo en este país. Un solo juez presentó los papeles para que le fuera descontado el sueldo de ese día, de todos los que pararon. En fin, esto porque me ha venido a la cabeza ahora. Pero en tu caso, ¿cuánto te cuesta hacer huelga? Pues nosotros, esta es la tercera huelga y en las huelgas anteriores de este año han sido de un día y nos han descontado, ahí varía un poquito entre compañeros porque depende también de los trienios, de la antigüedad y demás, pero normalmente son unos 200 euros por día. ¿Por día? Lo que nos descuentan. Sí, o sea, serán como unos 800 euros y hay compañeros a los que les descuentan más de 800 euros si quieres secundar la huelga a los 4 días. Bueno. Laura Castro, oye, muchísimas gracias por asomarte a la ventana. Nos llama mucho la atención la carta del viernes porque es una historia particular, una historia local de un problema global. Así que gracias por compartirlo y mucho ánimo, ¿eh? Muchas gracias a ti, Carlas. Cuídate, adiós. Pues la palabra del día, Isaías, tú dirás, pero podría ser huelga. Hombre, yo creo que sí. La palabra del día, con Isaías Lafuente. Bueno, huelga es una palabra que ya está en el primer diccionario académico de 1737, hace 3 siglos, para nombrar en general el tiempo que uno deja de trabajar. Hubo que esperar a finales del siglo XIX, una época intensa de huelgas, para que los académicos recogieran el sentido más extendido hoy, que es el de la interrupción colectiva de la actividad laboral con el fin de reivindicar derechos, mejores condiciones de trabajo o sencillamente manifestar una protesta frente al empresario o frente a la autoridad correspondiente. Así que se ha afilado la definición y también se han ido nombrando a través de los tiempos las diferentes formas de huelga: a la japonesa, de brazos caídos, de celo, una huelga general, salvaje, revolucionario e incluso una huelga de hambre. Huelga es un sustantivo derivado del verbo holgar, que tiene una curiosa peripecia, porque antes de holgar fue folgar, un verbo del primer castellano derivado del follicare latino. Y sí, sé que estás pensando, Francino, emparentado con el verbo follar, ¿ya? Que como recordamos recientemente, sí, es soplar con el fuelle. Eso. Porque follicare era eso, era soplar, resoplar, respirar, que es lo que hacen los caminantes cuando interrumpen una caminata y descansan y toman aliento después de una fatiga que hoy, siglos después, sigue siendo la segunda acepción del verbo holgar. If life is a river, your heart is a boat, and just like a water baby, baby, born to float. And if life is a wild wind that blows way on high, and your heart is Amelia, dying to fly, heaven knows no frontiers, and I've seen heaven in your eyes. Esta canción nos viene al pelo, la letra de esta canción, para la que vamos a comentar a continuación en La Ventana. Hace unos días ha empezado en Grecia el juicio contra 24 trabajadores humanitarios
que se enfrentan a penas de cárcel de hasta 20 años por rescatar a migrantes y solicitantes de asilo en el mar Egeo y ayudarles a llegar a la isla de Lesbos durante la gran crisis de refugiados que se vivió hace casi 10 años en las costas griegas. Su actuación, en fin, da hasta vergüenza decirlo, salvó vidas. Las vidas de seres humanos que en su mayoría huían de la guerra en Siria en busca de un lugar seguro, pero la justicia griega, en este caso, les acusa de violar ley de fronteras. Bueno, tanto la ONU como las ONGs que se ocupan de los derechos humanos han cuestionado un proceso penal que dicen, y creo que tienen razón, criminaliza la solidaridad y la libertad personal de actuar en conciencia ante el sufrimiento ajeno. Vale. Este viernes se estrena en los cines una película que, aunque ambientada en otra época y en otras coordenadas geográficas, por cierto, muy nuestras, muy próximas, interpela al espectador con reflexiones y dilemas morales muy parecidos a los que está suscitando este juicio. Esta película se inspira en hechos reales, los que llevaron a más de 80.000 refugiados, 80.000, que se dice pronto, en su mayoría judíos, a pasar clandestinamente a España, cruzando los Pirineos, huyendo de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasaba? Que podía haber el administrador de una aduana en la frontera, le llegaba un grupo de refugiados y no sabía qué hacer. ¿Qué volen pasar? Dieu-li vos que yo no me foto en cap cas. Buenos días. Buen día. Good morning. Soy el administrador del puesto fronterizo. Para cruzar la aduana ustedes necesitan un documento de salida de Francia y otro de entrada a España. ¿Un visado? ¿Visa? Kein Visa nicht. No visa. Sí. Lo siento mucho, de verdad, pero es que no... Tengo órdenes estrictas de no... Refugio, por favor. Com se'ls acudeix vindre sense visat? Tomàs, doctor, coneix les lleis, no entenc com... Esperen, por favor. Es un momento de confusión, van preguntando, van mirando, la cosa está así y asá, hasta que llegan los nazis. Por favor, es necesario. Rudolf Mayer. Manuel Grau. Acaban de asignarme a la aduana de Luchon. Un gusto conocerlo. Igualmente. Oiga, ¿no podríamos encontrar una solución distinta a este problema? ¿A qué problema se refiere? Hombre, aquí hay mujeres, hay ancianos. No sé, quizás podríamos hablar con nuestros superiores para que traten de emitir unos visados para ellos, ¿no? Actualmente en Francia no se emiten visados para nadie. Lo sé, pero podríamos mirar de pensar ¿Pensar? Pensar es un lujo extravagante en tiempos de guerra. Acabamos de escuchar dos fragmentos de Frontera, la película que se estrena este viernes, que dirige Judith Colell y que protagonizan, entre otros, Miki Esparvé y María Rodríguez Soto, los tres asomándose a la ventana. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Veía que poníais cara con lo del juicio de Grecia. Es que nos ha parecido que era una coincidencia, en fin, que no podía dar mejor argumento de la historia que contáis en la peli. Es que es espeluznante que la gente realmente se comprometa, que la gente sea solidaria, que la gente tenga empatía, que ayuden a personas que están muriendo y que además nadie se va de su casa simplemente porque tenga ganas de vivir mejor, se van porque no pueden vivir allí, porque hay guerra, porque tienen hambre, porque hay genocidios, porque hay horror. Entonces se lanzan al mar y nadie, como dice, esto lo he contado estos días, una poeta somalí, inglesa, que dice en su poema, nadie lanza a sus hijos al mar a no ser que ese mar sea más seguro que la tierra de donde salen. Y me parece increíble que hayan personas generosas, personas solidarias, personas maravillosas que tengan que enfrentar la posibilidad de años de cárcel por el hecho de haber ayudado a estas personas a no morir. Entonces, a mí me horroriza. Yo voy a confesar una cosa que me da un pelín de vergüenza, porque la película, además, la comentamos con Isaías y con Marta. Yo esta cifra de 80.000 personas que en plena Segunda Guerra Mundial cruzaron los Pirineos con ayuda de personajes como el de Miki, un administrador de una aduana, yo la desconocía. Pero está basado en hechos reales, o sea que esto existió, ¿no? ¿Vosotros teníais razón de esto? No, yo no tenía ni idea y me enteré cuando nos llegó el proyecto, ¿no? Y creo que la gran mayoría del equipo tampoco tenía ni idea. Los tres.
Ninguno de los tres. ¿Tú tampoco, directora? Yo tampoco lo sabía. ¿Y cómo te llega esta historia? A mí me llega a través de unos guionistas que leyeron un artículo del hijo de un señor que estaba en la aduana de Les y que dijo que había ayudado a salvar gente, y entonces a partir de ahí tiraron del hilo, encontraron otras noticias que hablaban de esto. Pero es que hablamos de 80.000 que cruzaron. Y los que deben estar muertos en las montañas, igual que los que están muertos en el mar Mediterráneo, enfrente de las costas de Grecia o de Sicilia. Entonces es que estamos hablando de muchísima gente, muchísima gente. ¿Puedo contar que los personajes del matrimonio que formáis son... sí, puedes contar. Puedo contar, ¿no? Sí, dale. El hombre es un republicano voluntario que en un momento dado deserta para no palmar él y su familia, lo cual provocará una serie de discusiones que luego a lo mejor comentaremos. Pero ¿cómo es meterse, imbuirse en ese tipo de personaje? Siempre nos lo preguntamos a las actrices y a los actores, y dicen, no, es que la mochila que llevamos y tal, pero no en concreto, y en este momento, ¿cómo ha sido el proceso? Muchas cosas. ¿Cuánto rato tenemos? No, ha sido intenso y por un lado, incluso como arrancábamos con la noticia que tenías encima de la mesa, con una responsabilidad muy grande, eso por un lado. Por otro lado también con mucho orgullo, y lo hemos comentado con María en algunas entrevistas, con mucho orgullo de poder retratar un episodio nuevo dentro de este periodo que la gente no conoce, desgraciadamente. Y por otro lado, es nuestra forma de contribuir también en esta especie de memoria histórica que muchos pretenden que se cuente distinto o que llegue de una forma más romantizada, como según las últimas encuestas del CIS y toda la historia que últimamente nos acompaña, desgraciadamente, con las generaciones más jóvenes. Pues tenemos la oportunidad de contar una posguerra muy inmediata al 39, ¿no? Que a veces la ficción que hemos visto igual es más situada dentro de la guerra civil o una posguerra un poco más avanzada, pero este año 43 tan ligada a la guerra civil, con estos personajes que les pesa todo, están muy erosionados, están muy cansados, da igual incluso el bando en el que esté, ¿no? En el mismo Asier Echandía, que interpreta a este guardia nacional, también está muy, muy, muy cansado. Y creo que respondiendo a tu pregunta, con una responsabilidad muy, muy, muy grande. Y creo también que es bonito contar ese tipo de historias desde la empatía al prójimo, ¿no? Y no desde el miedo, que es lo que siempre contamos y lo que nos deja siempre una guerra en todos los bandos, creo yo. Y creo que contar esto desde la empatía y desde el prójimo anima a que, hemos estado escuchando todo lo que habéis estado diciendo, ¿no? Y hay algo que desde las altas esferas a veces no interesa que el pueblo se movilice y el pueblo se comunique y haya movimientos sociales. Y creo que es muy importante ver cómo el pueblo, ya sé que esta frase está muy dicha, pero es que el pueblo puede llegar a salvar el pueblo y falta que nos lo creamos, y yo creo que esto es una ventana que se abre a la esperanza de la sociedad. Hay otro elemento aparte del miedo y la empatía que has comentado cuando se produce una situación límite como una guerra, como un conflicto, que es que aparece, por ejemplo, la codicia. Ha salido aquí en la conversación el personaje de Asier Echandía, que sí, efectivamente es un guardia civil que ha combatido en el bando franquista y que ahí en un momento dado, cuando ve que hay un intento de pasar a gente de manera clandestina, igual voy a hacer la vista gorda, pero a ver qué saco yo. ¿Os pensáis que soy tonto, no? Ese trajín que os traéis con la ermita, la Juliana, el Jerón y tú... No, Sánchez, escúcheme. Lo que estás haciendo es peligroso, lo sabes, ¿no? Lo sé y lo es. Pero hay que pasar tantos judíos como podamos. Desde Sort les ayudarán a salir del país. Las noches las hacen a pie, pero el día podrían pasarlo aquí, escondidos. Es más seguro que en las montañas. ¿Cómo lo ve? Que falta lo más importante. ¿Qué gano yo con todo esto? Los judíos traen su material de contrabando. No tendría que pagar a nadie para que le haga el trabajo. Lo cual le parece una buena idea. Un detalle. Para llegar a esta conversación, dos personajes tan antagónicos, por todo, han tenido que vivir un proceso previo de sincerarse, de contarse cosas, de confesarse mutuamente. ¿Y usted cómo lo lleva? Nunca le he preguntado qué le pasó. Las bombas que los alemanes regalaban a Franco no siempre explotaban para los rojos.
A mi hijo el mayor me lo reventaron y a este me lo dejaron así. En la guerra luché voluntario en el bando republicano. ¿Y cómo consiguió que los comulgaran? Deserté. Y alguien me ayudó a venir desde Barcelona hasta aquí. Y ahora le reza una foto del caudillo. Diría que no soy el único que reza sin fe. En paz. Como es así Erechendía de malo, ¿eh? O sea, se le da muy bien hacer el malo. Sí. Él es el primero que bromea sobre esto, pero los malos fascistas se le dan muy bien. Pero aquí no es tan malo, también tiene sus circunstancias, tiene su y tiene, ya lo veremos a lo largo de la película, pero tiene sus circunstancias y su mochila también. A mí hay varias cosas que me impresionan de la película. La primera es que es una historia de supervivientes. O sea, todos son supervivientes de una guerra y todos pretenden sobrevivir. Y después me encanta cómo un gran conflicto se puede contar cerrando el zoom sobre un pequeño pueblo, un pequeño grupo de individuos que quieren llegar, un pequeño grupo de individuos que los quieren apresar, un pequeño grupo de individuos que los quieren rescatar. Y después me ha llamado mucho la atención la contención. Sí. O sea, se oyen algunas voces en la película, pero estos diálogos que acabamos de escuchar, las miradas de María, por ejemplo, a su marido, ¿no? Que se lo dice todo, no necesita una línea de guión para expresar según qué cosas, a mí esa contención me ha llegado al alma, ¿no? Porque... Bueno, su culpa. Sí, la verdad es que para mí era muy importante que pudiéramos contar la película justamente con esto, con miradas. Es lo que decías de poner el foco. A mí me interesó mucho también cómo dialogaba con el presente esta película, porque también esto, hoy en día hay gente que está cruzando fronteras, que están huyendo del hambre, de la guerra, y que se encuentran con las tres posiciones que vemos en la película: el que quiere condenar, el que quiere ayudar incondicionalmente, y el que está ahí como diciendo, bueno, yo no hago nada, pero tampoco hago nada malo, y miro hacia otro lado, y de pronto algo le hace cambiar. Y eso era algo que para mí era tremendamente importante. Y también lo de la contención, son todos personas muy dolidas, muy heridas. Acabamos de salir de una guerra civil, las heridas aún están muy abiertas, y realmente era muy, muy importante que a través de estas miradas y de este trabajo con estos maravillosos actores que he tenido en la película, porque la verdad es que los actores y las actrices que conforman la película son todos fantásticos, cómo explicar esto con las mínimas palabras posibles y con el máximo de contención. Para mí es muy importante la contención. A mí como espectadora también me gusta el cine muy contenido. Pues lo habéis conseguido todos. Muchas gracias. Creo que da mucha época también, ¿no? A ese momento, el qué dirás, quién te escuchará. Hay miedo, es un miedo como constante y hay que tenerlo siempre presente. Precisamente por lo desconocido de la historia del paso de estos al menos 80.000 refugiados que cruzaban los Pirineos, supongo que os habéis topado con historias reales en esa labor de documentación que os han llevado, bueno, no sé, a lo mejor a historias peculiares. ¿Quiénes eran los que cruzaban? ¿Y pues cómo era esa ruta de la libertad? La mayor parte de cruzaban la mayor parte judíos, pero también cruzaban gitanos, homosexuales, personas que no estaban de acuerdo con el régimen, opositores políticos, que es decir, Hitler y sus gobiernos no tenían manías, le caían mal casi todo el mundo. La ruta que hacían era cruzar por el Pirineo y se iban hacia Galicia, iban a Portugal, y allí cogían barcos hacia Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá. Y sí, es verdad que he encontrado historia. Yo hay una historia que la cuento mucho porque me encantó, porque justamente la película intenta marcar capas en los personajes, encontrarles a todos ellos el porqué son así y por qué actúan de esta manera delante de estos refugiados. Y creo que es interesante porque no hay blancos y negros, sino que se intenta buscar estos grises. Y había una historia que a mí me llamó mucho la atención cuando buscaba documentación, que era una historia de una señora gallega que era amiga íntima de Carmen Polo,
Polo y de Francisco Franco, que la señora, bueno, era franquista, pero también le caían mal los nazis, lo que decíamos del gris, de pronto una contradicción tremenda. Y la señora disfrazaba de curas y monjas a todos los refugiados que iban allí. Y entonces, como venían unos de Polonia, otros de Hungría, les decía, vosotros no abráis la boca, no habléis. Y cuando sus vecinos le preguntaban, señora Pepita, no sé cómo se llamaba, ¿por qué no hablan sus invitados? Y ella decía, no, porque están haciendo un retiro y han hecho voto de silencio. Y me preguntabas... Esto es una genialidad. Esto es una peli. Esto es una genialidad. Me ha preguntado sobre una historia curiosa y esto me pareció muy curiosa porque además es este punto de los grises, de los personajes, y me pareció que era una película en sí sola. Yo pensé, mira, porque estamos haciendo esta, porque si no, hago la película de la señora gallega porque me parecía maravillosa. En este tipo de escenarios siempre aparecen lameculos de turno o algo peor, magníficamente interpretado por Jordi Sánchez, el alcalde Ubidi. Le darías un buen trazo solo verle, que de verdad. Si me permites, señor, soy Ubidi Sabatier, el alcalde del pueblo, a disponer. Es un placer. Me habló muy bien de usted, mi buen amigo, el gobernador civil. Seguro que don Eladio exageró mis méritos. Lo dudo. Me comentó que usted podría ser un inmejorable sustituto suyo cuando él llegue al ministerio. Steckt alle in den Lastwagen! Sería un placer invitarles a cenar a mi casa. Se está invitando a cenar mientras se están cargando en el camión a los pobres refugiados que han pillado porque en la aduana no podían hacer nada más. Nos vemos esta noche. Sí, ya cenaremos. Esta es una parte de los que llegaron a la frontera española. Hay otros que llegaron ya por avión o con coches bien protegidos, que fueron los nazis, ¿no? Porque España también fue un refugio de grandes nazis que cuando tenían cayó, problemas para pasar. Estos no tenían ningún tipo de problema. Se iban a la costa y vivían todavía hay clases. Bien. Todavía hay clases. Totalmente. Bueno, Fronteras se estrena este viernes. Muchísimas gracias por venir a La Ventana. Oye, gracias a vosotros. presentarla y a compartirla. Y ahora tenemos una noticia de música que si os queréis quedar a escucharla... Llevan aquí desde las 4. Sí. Estamos muy a gusto. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.